Hola familia del Lugar de Su Gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien, que se encuentren contentos, que se encuentren agradecidos, que se encuentren en paz y confiando solamente en Dios, al cual ya le hemos pedido que tome control de este tiempo, que tome control de esta enseñanza, y también le hemos pedido al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos hable, que nos ministre, que nos guíe, para poderte compartir el mensaje el día de hoy. También le hemos dicho al enemigo que él no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. Así que espero también que tú seas no solamente un oidor, sino también un hacedor de su palabra, porque eso trae bendición. Y es mi oración siempre de que tú seas no solamente un oidor, sino también un hacedor de su palabra, porque eso trae bendición. Y es mi oración que tanto tú como yo seamos bendecidos como resultado de ser no solamente un oidor, sino también un hacedor de su palabra. Y antes de entrar al mensaje del día de hoy, quiero darle las gracias primeramente a Dios porque me ha dado la oportunidad de vivir un año más, y quiero darle las gracias a todos ustedes que me han felicitado y me felicitaron. Muchas gracias en verdad, y como vuelvo y les digo, es simplemente darle gracias a Dios por un año más de vida, darle gracias a Dios entre todas las cosas, poderle dar gracias a Él por la vida que me ha dado, por darme el privilegio y la oportunidad de compartir su palabra, de enseñar su palabra, de predicar su palabra, pero también que me ha dado la oportunidad y el privilegio de ser tu pastor. Y eso es algo que, como te lo he dicho en muchas ocasiones, algo que yo nunca me imaginé que iba a hacer. Yo nunca me imaginé llegar a ser tu pastor o ser un pastor, pero como siempre yo les digo, mis planes eran mis planes, pero Dios tenía un mejor plan. Dios tenía mejores planes para mi vida, y yo le doy las gracias en verdad por darme esta oportunidad, por darme el privilegio de compartir su palabra y compartírtela a ti. Así que una vez más, muchas, pero muchas gracias. No les voy a decir la edad porque no los quiero asustar, pero solamente darle gracias a Dios. Amén. Así que si ya tienes tu Biblia, te voy a pedir que vayamos ahí a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 7. El martes pasado y este pasado sábado, para las personas que estuvieron ahí en el Lugar de Su Gracia, si tú no estuviste, pues lo único que yo te puedo decir es de que te echamos de menos, te extrañamos. Quisiera que todos pudiéramos estar ahí en el Lugar de Su Gracia cada sábado por ahora, el sábado a las 6:30 de la tarde, para que juntos podamos alabar, juntos podamos adorar al Señor y también ser alimentados a través de la palabra. Así que yo te lo he dicho, te lo mencioné, de que yo quiero que entiendas una cosa. Y si tienes a alguien ahí a tu lado, díselo. Mira, tú tienes dones, y tú tienes dones. Dios te ha dado dones, Y cuando hablamos de dones es precisamente la palabra don. Tú tienes un don, tú tienes ciertos dones que Dios te ha dado. ¿Y por qué te los dio? Bueno, no te los dio para que los tuvieras ahí escondidos, para que los tuvieras guardados, para que nomás los estuvieras ahí, como quien dice, que nomás los estuvieras teniendo. No, Dios te lo ha dado con el fin y el propósito de que los uses, para que el reino de Dios siga creciendo, Entonces, muchas veces las personas se preguntan, bueno, ¿y cómo voy a saber yo qué dones me ha dado Dios? Bueno, mira, un don para mí, de la mejor forma que yo te lo puedo describir, un don es aquello en lo cual yo considero, y esta es mi opinión, yo considero que un don es aquello en lo cual tú eres bueno o buena.
O sea, tú eres bueno o buena para hacer ciertas cosas. Tú eres bueno o buena en ciertas partes. Eres bueno para hacer algo. O sea, eso es lo que para mí es un don. Por ejemplo, como te lo dije, solamente medita, solamente piensa y tú mismo, date la respuesta. ¿Para qué soy bueno o en qué soy bueno? Porque yo te puedo asegurar que en algo eres bueno, y me refiero en lo positivo, me refiero en algo que pueda ayudar a que el reino de Dios pueda y siga creciendo. Amén. Así que mira, vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 7. Mira lo que dice la palabra. Y quiero que pongas atención en lo que vamos a leer. Dice, de tal manera que nada os falta, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo una vez más. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor, dice Jesucristo. De tal manera que nada os falta. Ahora, yo quiero que medites, o no sé si lo captaste o hubo algo que te llamó la atención en cuanto a lo que dice aquí en este versículo. Te lo voy a leer una vez más. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso muchas veces te lo digo, no solamente lo leas, no solamente leas la palabra, medita, fíjate bien, enfócate bien en lo que estamos leyendo. ¿Te fijaste que dice en ningún don? No en el don. Este versículo dice que nada os falta en ningún don. O sea, no dice en el don, sino en ningún don. Y la palabra ningún, la definición que se le da, o una de las definiciones que se le da a esta palabra, se usa a nombres masculinos o para describir a más de uno, o sea, que si lo aplicamos al versículo que acabamos de leer, nos está diciendo que hay más de un don. Ahora, para poder entender mejor lo que vamos a estar hablando, en lo que nos vamos a enfocar, ¿verdad? Tenemos también que saber o que aprender el significado de la palabra don. La palabra don viene del griego y es la palabra carisma. Y esta palabra carisma se deriva de la raíz car, y esta palabra car es gozo, es jovialidad, es delicia. Y luego nos da la definición de otra palabra que es cariz. Y esta palabra cariz, la definición que se le da es gracia, buena voluntad y también favor inmerecido. Ahora, la palabra carisma, la definición que se le da a esta palabra es que es un don de gracia, un regalo gratuito y divino. Y cuando decimos divino, nos estamos refiriendo a que viene de Dios. Y esta palabra se usa especialmente para designar los dones del Espíritu, lo cual lo vemos aquí en 1 Corintios capítulo 12, los versículos del 4 al 10, ¿verdad? Y esto lo vamos a leer más adelante. Ahora, para poder entender lo que es esta palabra carisma, se dice que en el uso moderno, un carismático, yo creo que todos hemos oído esta palabra carismático, inclusive hay iglesias que usan este nombre, Centro Carismático o Iglesia Carismática. Bueno, un carismático es alguien que tiene uno o más de estos dones obrando en su vida. Por eso se le define a esta persona como un carismático. Y vuelvo y te lo repito, alguien que tiene uno o más de estos dones, los cuales se mencionan ahí en 1 Corintios capítulo 12, obrando en su vida. O sea que en otras palabras, cuando te estoy diciendo obrando en su vida, es que esta persona que es identificada como un carismático,
como una carismática, está usando los dones, ¿ok? ¿Verdad? Para que el reino de Dios siga creciendo. Ahora, te dije también la semana pasada y te dije el pasado sábado, ¿verdad? Te dije que existen 3 tipos diferentes de dones, ¿ok? En el Nuevo Testamento. O sea, existen 3 tipos diferentes de dones en el Nuevo Testamento, ¿ok? Están lo que acabamos de decir aquí, que están, ¿verdad? Los dones carisma, ¿ok? Y los dones carisma se mencionan ahí en Primera de Pedro. Mira, vamos allá a Primera de Pedro rapidito. Ok, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer lo que dice ahí en el versículo 10. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, y quiero que le pongas atención a la siguiente palabra. Mira lo que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, ¿ok? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿ok? Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo, ministrelo. Y luego mira, vamos ahí a Romanos capítulo 12, a Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 6 al 8, ok, Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, mira lo que dice, ok, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, dice, con alegría. Estos son conocidos como los dones carisma. Y la palabra carisma, ¿ok? Uno de los significados que se le da es un regalo divino. O sea, en otras palabras, un regalo que viene de Dios. ¿Ok? Ahora están también los fanerosis, los dones fanerosis que encontramos ahí. Mira, vamos a ir rapidito a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Ok? Y vamos a leer el versículo 7 en adelante. Pero mira lo que dice. Pero a cada uno le es dada, dice, ¿ok? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿ok? Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y mira lo que dice el versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Aquí lo que vemos en Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 7 al 10, estos son los llamados dones fanerosis. Y la palabra fanerosis significa expresión o manifestación, y según los conocedores de la Biblia, los comentaristas, dicen también que esta es la lista de 9 dones que son muy conocidos. Ahora están también los doma, que se menciona ahí en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, y los conocemos o los hemos oído, ¿ok? Los dones que aquí se mencionan es lo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, la palabra doma significa literalmente un presente o un regalo, ¿ok? Ahora, cuando analizamos los 3 tipos de dones que encontramos en el Nuevo Testamento,
encontramos también algo muy interesante, ¿ok? En donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, toma un papel muy importante. ¿Y por qué te menciono la palabra Trinidad? Es porque quizás en algún momento te vas a topar con alguien que te va a decir que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y es cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí nos da ejemplo en cuanto a la Trinidad. Por ejemplo, cuando Dios estaba formando, hizo la creación, cuando llegó el momento en el que Él iba a formar al hombre, ¿ok? Él dijo lo siguiente: hagamos, ¿ok? Porque antes de formar al hombre, Él solamente la palabra que salía de su boca se hacía realidad. Por ejemplo, hágase la luz, ¿verdad? Sepárense las aguas de las tierras y todo lo demás. Al momento ocurría, pero cuando llegó el momento en el que iba a formar al hombre, dijo: hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. O sea, usó la palabra hagamos, y la palabra hagamos está en el plural, y muchos de los comentaristas, de los conocedores de la palabra, usan esa palabra para definir que en ese momento, cuando el hombre iba a ser formado, iba a ser creado, ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Otro ejemplo también que nos habla en cuanto a la Trinidad, y no que me quiera salir del tema, ¿verdad? Pero es muy importante que lo sepas. Otro ejemplo lo vemos cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, porque el Hijo fue bautizado, descendió, ascendió, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y cuál fue la voz que escuchamos? Escuchamos la voz del Padre. O sea, el Hijo es bautizado, ascendió, ¿verdad? El Espíritu Santo en forma de paloma, y el Padre fue el que habló. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? Ahí vemos otro ejemplo de la Trinidad, y me da risa porque muchas veces confundimos la palabra descender y ascender. Bueno, la paloma ascendió, o si lo podemos decir muy a lo hispano, subió. Pero eso es a lo que me refiero yo, que ahí estaba el Hijo siendo bautizado, ascendió el Espíritu Santo en forma de paloma y habló el Padre. Un ejemplo en cuanto a la Trinidad. Por eso yo te decía que cuando analizamos los tres tipos de dones, encontramos algo interesante, ¿ok? En donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo toman un papel muy importante. ¿Por qué te lo digo? Mira, los dones mencionados ahí en Romanos capítulo 12, versículos del 6 a 8. Mira, vamos ahí a Romanos una vez más, ¿ok? En el capítulo 12 de Romanos, vamos a leer del versículo 6 al 8. Romanos 6 al 8. Mira lo que dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia dice aquí, con alegría. Estos dones, los dones mencionados aquí en Romanos capítulo 12, versículos del 6, ¿verdad? Del 6 al 8, son considerados los dones del Padre para ti. Ahora, los dones mencionados en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. Mira, vamos una vez más ahí en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Mira lo que dice: porque a este es dada por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu, ¿ok?
palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dice el versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Los dones mencionados aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10, son considerados los dones que el Espíritu Santo te da a ti, o los dones del Espíritu Santo para ti. Ahora, los dones que encontramos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando hablamos de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros, ¿ok? Estos dones son considerados los dones del Hijo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene para ti, ¿ok? O sea, tienes los dones del Padre, que son los dones carisma, tienes los dones del Espíritu Santo, que son los dones fanerosis, y tienes los dones del Hijo, los cuales son los que consideramos, los que son los dones que se le conoce como los dones doma, ¿ok? Y todos estos dones, tanto los carisma, los fanerosis, los doma, ¿ok? Son dados, ¿ok? O sea, estos tres dones, el carisma, el fanerosis y el doma, tienen algo en común, y esto que tienen en común es algo muy importante, y lo conecto con lo que te dije al inicio de nuestra plática. Estos dones son dados, o sea, nos son dados a nosotros, si lo puedo decir de esta forma, para ministrar las necesidades del cuerpo de Cristo y para que el testimonio de la fe aumente. ¿Okay? Ahora vamos a ir desmenuzando cada uno de estos dones, ¿ok? Así que vamos a prepararnos porque la cosa se va a poner buena, y yo en lo personal quiero que tú aprendas. Quiero que aprendas a definir los dones carisma, los fanerosis, los doma. ¿Por qué? Porque cuando ya aprendemos, ¿ok? Cuando ya aprendemos cuáles son los tres tipos de dones que menciona el Nuevo Testamento, vamos a poder tener una mejor idea, o vamos a aprender, o vamos a saber también cuáles son los dones que Dios, que el Espíritu Santo, que el Hijo me ha dado a mí. No sabemos, ¿verdad? Quizás no lo sepas, pero lo vas a saber. Y yo sé que algunos de ustedes que me está viendo, que me está escuchando, yo creo que tú ya sabes cuáles son los dones que el Señor te ha dado. Y si tú ya sabes cuáles son los dones que el Señor te ha dado, yo quiero darte este consejo. De acuerdo a la definición, o de acuerdo a lo que tienen en común estos tres tipos de dones, ¿ok? Te fueron dados, ¿ok?, para ministrar las necesidades del cuerpo de Cristo y para que el testimonio de la fe, ¿qué dice?, aumente, ¿ok? Mira, porque quiero, antes de terminar, quiero ir ahí donde dice Primera de Pedro, para que podamos entender. Ahí en Primera de Pedro, ¿ok?, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo, vamos a leer lo que dice el versículo 10, y deberías de subrayar lo que dice este versículo. Mira lo que dice: cada uno según el don que ha recibido, ¿ok?, ministrelo a los otros, ¿ok? Y ahí me quiero detener, porque el don que nos han dado, o los dones que nos han dado, de acuerdo a la palabra, se nos ha dado con el fin y el propósito de que podamos ministrarlos. Y la palabra ministrar, ok, si te lo puedo definir de otra forma, es que nos está diciendo que lo pongamos en práctica, que lo usemos, que lo ejecutemos, ok, que lo compartamos con los demás. ¿Por qué? Porque, como vuelvo y te lo digo, ok, nos fueron dados para ministrar las necesidades del cuerpo de Cristo y para que el testimonio de la fe aumente. Yo sé que tú tienes dones,
porque yo sé que el Señor, yo creo que, si lo puedo decir de esta forma, ¿ok? Todos nosotros tenemos dones. Dios nos creó con dones, ¿ok? Con esos dones que el Señor nos ha dado. Se dice que el talento es usado muchas veces, o lo usa más bien aquellos que no son cristianos. Los dones son usados por aquellos que se consideran y que son más bien cristianos. ¿Por qué? Porque los dones, ¿ok? Cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador, ¿ok? Y lo tienes en tu corazón, ¿ok? Ahí es donde ya los dones que el Señor te ha dado son los dones que tú tienes que ir descubriendo. Tienes que darte cuenta que cuáles son los dones que Él te dio para que el reino de Dios siga creciendo, para que uses esos dones que el Señor te ha dado, ¿ok? Para que su reino siga creciendo. Así que no te quedes con los brazos cruzados, no te quedes sentado, no te quedes sin hacer nada. Esos dones no los guardes, ¿ok? No los escondas, ¿ok? Sino más bien esos dones, úsalos para que el reino de Dios siga creciendo. Amén. Así que vamos a ir hablando de esto más adelante y dile a la persona que tienes a tu lado que espero que hayas aprendido algo. Quisimos darle como una breve introducción, ¿verdad? A poder definir los carismas, los fanerosis, los doma. Pero vamos a ir aprendiendo más adelante. Así que mira, si tienes a alguien allá a tu lado, dale una sonrisa y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, ¿ok? Espero verlos este sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Como le dije a las personas que ahí estaban este sábado, estamos viendo la opción de que quizás poder usar el gimnasio, y si se nos da la oportunidad de usar el gimnasio por ahora, pues podríamos tener nuestro servicio el domingo el domingo en la mañana. Todavía tendríamos que fijar la hora, pero estoy esperando la confirmación por parte del pastor Kevin. Así que sigan orando, pero por ahora sí, en verdad me daría mucho gusto tener la oportunidad de verte, a ti que no hemos tenido la oportunidad de verte en nuestras reuniones. Así que no planees nada para el sábado en la tarde, y lo único que te aconsejo que planees es el estar en la casa de Dios. No te quedes en casa haciendo otras cosas, no pongas excusas, no pongas pretextos, sino ven a la casa de Dios, ven al lugar de su gracia, para que juntos podamos alabar, podamos adorar a Dios y ser ministrados, ser alimentados de su palabra. Así que espero que la enseñanza del día de hoy haya sido de bendición para tu vida, y vamos a estar más en contacto, ¿verdad? Para mantenerte al tanto si finalmente nos dan una respuesta en cuanto si se puede o no se puede usar el gimnasio el domingo por la mañana. Así que un abrazo, que Dios te guarde, y nos estaremos escuchando, o nos estaremos viendo, mejor dicho, este próximo sábado. Te voy a estar esperando ahí a las 6:30 de la tarde. Bendiciones.